La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la Facultad de Ingeniería de la UNAM presentan La Feria de los Libros. Un acercamiento a la lectura. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por iniciar semana con nosotros. Los invitamos a que se quede en los próximos minutos porque tenemos bastante información que compartir. Mi nombre es Elías Franco. Les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues en esta tarde tenemos a un gran invitado. Antes de mencionar de qué platicaremos, pues permítame recordar nuestras vías de comunicación. Puede llamarnos al 55 36 89 89. Lo invitamos también a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter en @ferialibros. Y si usted desea hacernos llegar sus sugerencias, sus opiniones más extensas, lo puede hacer al correo electrónico laferiadeloslibros@gmail.com. Recordar también que puede seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.mx y también si desea escuchar emisiones anteriores de la Feria de los Libros, lo puede hacer en www.radiopodcast.unam.mx. Ahí pues están todas las vías de comunicación para establecer contacto con todos ustedes. Y bueno, pues esta tarde tenemos nuestra acostumbrada recomendación de novedad editorial de la semana. Al finalizar la Feria de los Libros, lo vamos a dejar con la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Y vamos a charlar con Guillermo Vega Zaragoza. Él nos viene a presentar el libro titulado La Tertulia, ensayos sobre literatura mexicana. Este es un libro publicado por El Tapiz del Unicornio. Pues son textos que Guillermo se encargó de reunir a propósito pues de... Son textos ya publicados, que se publicaron anteriormente, que habla sobre algunos autores, sobre sus libros, nos aporta datos. En fin, es una gran recomendación también para esta semana, así que lo invitamos a que se quede con nosotros para charlar con Guillermo Vega Zaragoza. Y tenemos libros de obsequio para esta tarde de lunes 17 de junio. Para llevarse uno de estos libros, comparta con nosotros a qué escritores descubrió o reconoció o redescubrió a través del trabajo de los críticos literarios. Nos gustaría saber sus reflexiones, sus comentarios a propósito del libro del que hablaremos en unos instantes más. Tenemos un ejemplar del título El juego de pelota en el centro de Veracruz. Este es un libro editado por Annick Daniels, Natalia Donner y Jonathan Hernández Arana, cortesía de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y vía telefónica tenemos 2 ejemplares. Uno, Octavio Paz, Nocturno de San Ildefonso, cortesía del Colegio Nacional, y un ejemplar del título Pasa el desconocido, de Alicho Macero. Este libro es cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Les recuerdo el teléfono 55 36 89 89. Nuestra cuenta de Twitter es @ferialibros. Vamos a escuchar nuestra novedad editorial de la semana y regresamos con nuestro invitado. Siglo XXI Editores publica Los orígenes del zapatismo, de Felipe Arturo Ávila Espinosa. La obra representa un acercamiento a los momentos tangenciales que dieron forma y contenido a la Revolución Mexicana. Actualiza a un siglo de distancia temas que siguen aquejando a los pueblos de este país. A través de Emiliano Zapata, líder del movimiento social más importante en la historia de México y símbolo de las utopías de los oprimidos e invisibilizados de la sociedad, Felipe Ávila nos conduce en un viaje genealógico hasta las fuentes primigenias donde surgió el zapatismo. ¿Cuáles fueron las propuestas políticas, económicas y sociales que el zapatismo aportó a la Revolución Mexicana? ¿Cómo se puede explicar la persistencia de este movimiento social en pleno siglo XXI? Los orígenes del zapatismo
repara en el eco de estas interpelaciones y lleva al lector a un estado de cuestionamiento profundo de lo que es, fue y será el devenir de nuestro país. Leer es estar vivo. La Feria de los Libros. Regresamos a la Feria de los Libros y saludamos aquí en cabina a Guillermo Vega Zaragoza. Pues brevemente, Guillermo estudió Periodismo y Comunicación Colectiva en la UNAM y Creación Literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Empezó a publicar crónicas y reseñas a los 19 años en el suplemento Sábado de 1+1. Ha sido colaborador en la jornada semanal de La Jornada, confabulario del diario El Universal y La Cultura en México de la revista Siempre. Entre otras publicaciones también ha colaborado. Se ha desempeñado como jefe de redacción y editor digital de la revista de la Universidad de México, de la UNAM. Y bueno, pues le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Elías. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Guillermo. En verdad, un gusto platicar contigo sobre este libro que publica El Tapiz del Unicornio, es la editorial. Uh-huh. La Tertulia, ensayos sobre literatura mexicana. Y bueno, pues son textos que tú nos has entregado en diversos medios sobre escritores, sobre sus libros. Y a mí me gustaría saber, a iniciar esta charla, pues quiénes fueron aquellos escritores o críticos literarios que influyeron para que tú decidieras escribir sobre autores. Bueno, pues precisamente como dice uno de los ensayos, pues toda la culpa la tiene Huberto Batis. Uh-huh. Huberto Batis fue mi maestro. Yo estuve con él en su taller de periodismo cultural, sí, en el Museo Carrillo Gil hace 30 y tantos años. Y él, pues además de que trabajábamos crónicas urbanas y escribíamos, él nos publicaba. Él tenía esta cuestión de la generosidad muy arraigada. Eso es uno, sí, de los escritores y promotores culturales más generosos que han existido, porque pues a los jóvenes nos da oportunidad de escribir. Y yo así fue como empecé, pues un poco a ciegas, porque pues lo único que hacía yo era pues leer a otros críticos que, sí, precisamente escribían ahí en aquella época en el suplemento Sábado, como Nacho Trejo Fuentes, Sandro Cohen, uh-huh, Federico Patán, que eran los principales claro, críticos de esa época. Luego también, pues bueno, tuve como en la SOGEM como maestro a Emanuel Carballo, pues bueno, que él es uno de los grandes, el más importante crítico literario de la segunda mitad del siglo XX en México, ¿no? Claro. Entonces, pues de ahí fue como empecé, y pues poco a poco se fue dando, y pues ya esta antología pues reúne pues ya cerca de 30 años de trabajo literario, y es pues toda una lista de autores mexicanos, desde Martín Luis Guzmán, sí, hasta pues en edad están, pues me quedo con gente de mi generación. Uh-huh. Ya los más jóvenes ya les dedicaré otro libro, pero me quedo con gente de mi generación, ya de los nacidos a finales de los 60. Guillermo, ¿a qué se enfrenta un crítico al momento de escribir sobre un autor y sobre un libro? Es decir, porque de pronto puedes levantar ámpulas, uh-huh, en el propio autor del que estás hablando o en el medio literario. ¿Cómo procesan esta parte al momento pues de estar reseñando a un autor? Pues mira, el crítico, o sea, la actividad crítica, literatura, pero en cualquier actividad, incluso, sí, en la crítica política, ¿no? Que eso es lo que, claro, vivimos todos los días leyendo los artículos y las opiniones. La crítica literaria es un puente entre el autor y el lector, entre la obra y el lector. Pero también es un puente entre el crítico y el autor. Es decir, es un camino de dos bandas. Sí. Entonces, uno lo que tiene que hacer como crítico no nada más es decir, bueno, pues quedarse en la crítica impresionista, pues me gustó y está muy bonito, o en el panegírico,
que es, pues bueno, decir está padrísimo, la mejor obra que ha salido en los últimos años. No, o sea, uno tiene que sopesar, eso quiere decir crítica. Crítica quiere decir cribar, quiere decir sopesar. Entonces tenemos que tomar lo bueno y lo malo y escribirlo. Lo que pasa es que yo no me considero un crítico profesional, porque yo no escribo de los libros que no me gustan. Sí. O sea, un crítico profesional escribe de todo lo que sale. Entonces, yo desde el principio yo asumí que yo iba a escribir de los libros que me entusiasmaran. Entonces, cada autor que está aquí, cada obra que está aquí, es porque a mí me entusiasmó por alguna razón la lectura de esos libros y de esas obras. Para que el público que nos escucha, si nos puedes mencionar, pues, ¿cuáles son estos autores que tú decides compilar en esta tertulia? Pues mira, es una lista bastante amplia, son 33 autores, de los cuales, pues bueno, yo empiezo con Martín Luis Guzmán, porque, bueno, pues para mí, aparte de profesionalmente, porque yo trabajé en la revista Tiempo que él fundó, digo, obviamente no me tocó, él ya había fallecido, pero de ahí nació mi interés. Luego sigo con Miguel N. Lira, que es un autor poco conocido. Te iba a comentar, Miguel N. Lira es uno de los autores que de pronto pasaron como a un segundo plano, casi no fue abordado. Sí, y para nosotros, para la universidad, es muy importante, porque él fue el fundador de la imprenta universitaria y fue director de la revista de la universidad. En ese entonces fue secretario, empezó aquí en la UNAM como secretario del rector de ese entonces, pero además tiene toda una carrera como impresor, como editor. Él fue el primero, el que publicó la primera plaquette de poesía de Octavio Paz, por ejemplo. Formó parte del grupo de los Cachuchas, en la Escuela Nacional Preparatoria, donde formaba parte Frida Kahlo, de ahora muy mencionada. Muy en boga, muy mencionada. Entonces, bueno, por ejemplo, además de que yo hablo de autores, pues bueno, que son, pues obviamente, significativos para la literatura, como Carlos Fuentes, como Juan Villoro, como Elena Poniatowska. También hablo de otros autores que no, en mi opinión, no han sido suficientemente abordados y que ahora pues están como un poco relegados. Entonces, un poco del trabajo de esto ha sido pues traerlos al frente. Por ejemplo, pues estoy pensando en un maestro como Héctor Azar, como Juan Bañuelos, como Juan García Ponce, René Avilés Favila, Gustavo Sáenz, José María Pérez Gay, Guillermo Samperio, ¿no? Marco Tulio Aguilera, Jaime Augusto Shelley, es decir, todo un grupo de maestros y de escritores que son muy buenos, que tuvieron una gran obra. Algunos ya algunos ya fallecieron, otros todavía los tenemos por acá, pero que su obra ha pasado a segundo plano. Entonces, y que precisamente el esfuerzo de ponerlos en el libro, pues es invitar a los lectores a que los redescubran, a que los descubran y los redescubran. Totalmente. Yo revisando, porque aparte, pues uno puede ir eligiendo el texto, digamos, no es una lectura lineal. Uno puede ir eligiendo, bueno, vamos a leer sobre José María Pérez Gay. Me encantó mucho, por ejemplo, el texto que hace sobre Elena Garro. Elena Garro, ahí nos presentas pues sí algunos datos que a lo mejor fueron desconocidos, en fin, pero comentas los rasgos por qué se tiene que tener presente y viva la obra de Elena Garro, por ejemplo, o estos libros de Elena Poniatowska sobre Leonora, ¿no? En fin, Guillermo, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música? Y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros para seguir platicando sobre la tertulia, ensayos sobre literatura mexicana. Estamos de regreso en la Feria de los Libros y bueno, escuchamos una gran pieza de Arcade Fire. Qué buena selección musical. Good Man, Dump, de Arcade Fire, la selección musical de esta tarde. Y bueno, pues nos tomaron aquí en plena charla con Guillermo Vega Zaragoza. Estamos hablando sobre su libro La Tertulia, ensayos sobre literatura mexicana. Y antes de continuar esta charla, quiero comentar que tenemos un ejemplar de cortesía.
Entonces, para la primera persona que nos envíe un tweet a @ferialibros, se puede llevar este ejemplar y que nos comparta 2 de los autores que están incluidos aquí en este libro, mencionados anteriormente. No se vale mencionar los que vamos a platicar ahorita, que son 2 autores que creo que vale mucho la pena destacar. Entonces, salvo de los que estaremos hablando ahorita, que nos compartan otros que ya comentamos. Okay. Y Guillermo, platicábamos fuera del aire sobre 2 autores que definitivamente creo que también son importantes por los aportes que realizaron a las letras mexicanas. Uno de ellos, Parménides García Saldaña, y Gustavo Sáenz. Ok, sí, pues a mí me tocan muy de cerca porque fueron de los primeros. Así fue como yo empecé a leer literatura mexicana, sí, a través de los autores de la onda. Así es. Aquí me falló, porque realmente nunca lo he escrito algo sobre José Agustín, pero pues tanto se ha escrito sobre José Agustín que pues yo siempre he pensado que pues ya qué le puedes aportar. Entonces, ese es lo que se lo debo a José Agustín, pero mi primera reseña que publicó precisamente Huberto Batis en el 1+1 fue sobre Parménides García Saldaña, que fue pues la reedición del Rey Criollo, ¿no? Que son estos cuentos, crónicas de los 60s, sí, y que él es realmente el único escritor de la onda, claro, porque él era el único que realmente escribió un libro de ensayos que se llama En la ruta de la onda. Así es. Y él era el que cumplía con los requisitos. Todos los demás escritores que se les consideró dentro de ese grupo, dentro de esa generación, siempre han renegado, incluso el mismo José Agustín, porque ese grupo le pusieron así por un libro que escribió Margot Glantz, Onda y Literatura en México, donde dividía a los autores de la época en los escritores de la onda y los escritores, ¿no? Sí. La escritura. Pero otro también de su generación, que también es muy importante por todo lo que experimentó en términos narrativos. De hecho, él no le llamaba novelas a sus libros, le llamaba ensayos narrativos. Sí. Y cada una de sus novelas, o sea, más de 30 novelas, son totalmente diferentes y son una forma diferente de abordar la literatura. Este es el caso de Gustavo Sáenz, que lamentablemente, como él se fue a Estados Unidos a trabajar y allí vivió y hasta que falleció recientemente, pues sus libros se publicaban aquí y todo, pero no se promovían. Era lo que comentaba fuera del aire, de que pues lamentablemente aquí en México tienes que estar aquí, y sobre todo en la Ciudad de México, para poder tener presencia, para que te tomen en cuenta, para andar promoviendo tu libro. Y pues él no venía esporádicamente, o sea, venía cada 2 años venía acá a México, y pues lamentablemente no hay un seguimiento crítico, así como por ejemplo con José Agustín, que mencionaba de que hay tesis y estudios, y en México, en Estados Unidos, en España, sobre su obra. Sobre Gustavo Sáenz no es la misma dimensión, y eso es una de las cosas que a mí me gustaría impulsar, ¿no? Con la lectura del ensayo sobre Gustavo Sáenz, que trata de alguna manera pues de abarcar él básicamente pues bueno, fue novelista. Claro. Guillermo, yo sé que esta es una pregunta un tanto difícil de responder. De este libro, de esta entrega que nos presentas de la tertulia, ¿algún rasgo de todos estos escritores que digas, merece tener más atención en cuanto de los libros que menciones? Bueno, a mí, en general, los autores que me llaman la atención son los autores raros. O sea, no lo digo, estoy diciendo una generalidad, ¿no? Sí, porque todos los autores son raros, pero en el sentido de que en su obra abordan algún aspecto poco común. Y no solamente en su obra, sino en su propia vida también es un aspecto poco común, ¿no? La gran mayoría de ellos, por ejemplo,
Nada más para mencionar, por ejemplo, Vicente Leñero, ¿no? Uh-huh. Vicente Leñero, pues es un autor atípico porque es un periodista que empieza como periodista y luego se hace novelista, pero también él trata de aplicar muchas cosas diferentes dentro de la literatura, ¿no? Trata de combinar los géneros, el teatro, el guión de cine y todo eso. Entonces, él experimenta mucho, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando, de él, ¿no? Otro, por ejemplo, pues Guillermo Samperio, ¿no? Guillermo Samperio, pues un gran cuentista que también es atípico porque él básicamente fue cuentista, aunque incursionó en alguna vez en la novela y todo eso, pero no fue novelista, ¿no? Entonces, y tampoco fue poeta, aunque escribió algunos libros de poesía, pero él es básicamente un gran novelista y un gran cuentista y un gran maestro de talleres literarios, ¿no? Por ejemplo, entonces por eso también son algunos de los autores, ¿no?, que me llaman la atención por eso. Guillermo, para ir cerrando esta charla, el tiempo ya se nos está terminando. ¿Tienes pensado realizar una segunda entrega de la tertulia? Sí, de hecho, pues bueno, originalmente era el doble. El editor me dijo, tienes que recortarlo. Son demasiados. Sí, entonces la segunda parte de la tertulia es sobre los autores latinoamericanos y extranjeros. ¿Y algunos nombres, por ejemplo, que tengas en mente? No, pues, obviamente dentro de los latinoamericanos, pues, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, ¿no? Y de los extranjeros, pues, sobre todo a mí me ha gustado mucho la literatura norteamericana. Muy bien. Entonces, Truman Capote, Ernest Hemingway, ¿no? Son los autores de los que forman parte los otros. La segunda parte. Y, pues, bueno, yo tengo, pues, varias decenas de ensayos y reseñas, sobre todo de autores más jóvenes de mi generación, y que me gustaría agrupar más, uno sobre poesía, muy bien, sobre autores, sobre poetas nada más, y otro sobre escritores de mi generación, más jóvenes, ¿no? Ese sería un poco... Gran trabajo el que te espera, y por supuesto estaremos muy atentos. ¿Tienes redes sociales? ¿El público te puede seguir? Sí, ¿Dónde claro. te puede leer? Pues mi Twitter es @tundeteclas. En Facebook estoy como Guillermo Vega Zaragoza. Y tengo mi blog que es tundeteclas.wordpress.com. Muy bien, pues ahí está la invitación para que todos aquellos que nos escuchan te sigan a través de las redes. Por supuesto, visiten tu blog, Tundeteclas. Tundeteclas, así junto, Tundeteclas. Muy bien, y este libro, La Tertulia, está disponible entonces en librerías. Sí, está en todas las librerías del DF, por lo menos aquí. Por lo pronto. Y por internet también se puede comprar. Claro, perfecto. ¿Y alguna presentación que tengas en puerta? El próximo viernes voy a andar en Ciudad del Carmen. Perfecto. Vamos a tener allá una presentación en el centro. Sí. Va a ser en la plaza pública. Muy bien. A las 7 de la noche en Ciudad del Carmen. Perfecto, ahí está la invitación para todos aquellos que se encuentren por aquella zona de la República Mexicana. Sí, hasta allá. Pues hasta allá viajará la tertulia de Guillermo Vega Zaragoza. Muchas gracias. Gracias por habernos aquí acompañado en la Feria de los Libros, y por supuesto estaremos atentos a las siguientes entregas. Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros ya nos estamos despidiendo prácticamente en esta tarde del lunes 17 de junio, y solamente quisiera yo hacer una gran recomendación que ya tenía de verdad atrasadísima en comentarla, compartirla con todos ustedes. El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM lanzó un proyecto que se llama Noticonquista, y se trata de, ellos hicieron toda una página web en donde van publicando todo lo relacionado a la conquista de México. Abrieron una cuenta de Twitter en el que van narrando los episodios más destacados de todo este proceso que se vivió aquí en México, pues hace varios años, hace 500 años, y entonces uno en Twitter puede estar siguiendo lo que va publicando el Instituto de Investigaciones Históricas. Este proyecto es coordinado por el historiador Federico Navarrete. Y también lo más interesante y atractivo de todo este proyecto es que abrieron, por ejemplo, una cuenta de la Malinche, y ella va relatando lo que va sucediendo
¿no?, en todo este proceso de la conquista de México. Así que lo invitamos a que usted pueda acercarse a este proyecto del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Noticonquista. Así puede buscarlo muy fácil en el buscador en internet y le va a desplegar la página, y de ahí lo va a redireccionar al Twitter o al Facebook, donde van publicando. ¿Quiénes son los que alimentan o generan el contenido de todo este proyecto? Pues son arqueólogos, son historiadores, son biólogos, son antropólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues es una gran recomendación, sobre todo para todos aquellos que se interesen en todo este episodio. Son textos de verdad de difusión, muy accesibles para todos, así que pues ahí está la invitación a que visite todo lo que vaya publicando Noticonquista, un proyecto del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en la Feria de los Libros. Agradecemos a Marco Lubián en la producción y en las redes sociales. Muchas gracias. En la coordinación de invitados, a Esmeralda Morillo, a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera. Los vamos a dejar con la cartelera. A Andrea Vázquez en los teléfonos, en los controles técnicos, a Socorro Montes y al señor Humberto Sánchez Castrejón. A Sandra y a Marco, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y por último, agradezco a Javier Guerra y a Josefina Cruz. Si no llega el Twitter, pues uno de ellos se va a llevar el libro que regalamos de la tertulia. Ellos nos dieron, Josefina Cruz nos dio los datos correctos, así que vamos a revisar el Twitter. Si no llega el Twitter, se lo lleva Josefina Cruz. Muchas gracias. También un saludo a Cristóbal Maldonado, que también por acá escribió, y a Juan Francisco Ramírez. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tenga una excelente semana hasta entonces. El Museo Nacional de la Estampa y Editorial Grano de Sal invitan a la presentación del libro Imaginar el proletariado, artistas y trabajadores en el México revolucionario 1908-1940, de John Lear. ¿Qué alcance tuvo la Revolución Mexicana en las artes plásticas mexicanas? ¿Cómo se representaron los nexos entre el movimiento obrero y los trabajadores del pincel, la gubia y el caballete? En esta tertulia literaria, el historiador estadounidense dilucidará sobre la fértil simbiosis que se generó entre los artistas y la clase obrera y campesina. Participan los historiadores Laura González Matute y John Emdras, Tomás Granado, director de la editorial Grano de Sal, y el autor. La cita es el jueves 20 de junio a las 19 horas en Avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, Colonia Centro. La entrada es libre. Como parte del ciclo Surrealismo y la locura en el cine, el Círculo Psicoanalítico Mexicano invita a la proyección Sueños, de Akira Kurosawa. El cineasta japonés nos lleva por el mundo de los sueños, donde los deseos, angustias y añoranzas encuentran su representación. Akira Kurosawa relaciona los 8 relatos que narran el estado onírico con los cambios experimentados por Japón a lo largo de un siglo. Comenta Esperanza Pérez Pla, miembro fundador de la Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo Mental y la Psicosis Infantil. La cita es el viernes 21 de junio a las 18:30 horas en Segunda Cerrada de Belisario Domínguez, número 40, casi esquina con Avenida México, Colonia del Carmen, Alcaldía de Coyoacán. La entrada es libre. La Casa del Hijo del Aguizote y Editorial Grano de Sal invitan a la conferencia Imaginar el proletariado, de John Lear. A propósito de la publicación del libro Imaginar el proletariado, artistas y trabajadores en el México revolucionario 1908-1940, el historiador estadounidense charlará sobre los nexos simbióticos que se establecieron durante y después de la Revolución Mexicana entre el movimiento obrero y los trabajadores del pincel. La cita es el sábado 22 de junio a las 13 horas en República de Colombia número 42, Centro Histórico. La entrada es libre. La Feria de los Libros.
Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.